Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega, pero en este caso es algo un poco especial porque dije, quiero compartirles uno de mis métodos de trabajo y que me estuvo ayudando muchísimo, muchísimo en estos últimos tiempos. Y es que, bueno, nosotros como dibujantes en general nunca dejamos de estudiar, ¿no? El artista o el deportista o a cualquier disciplina que uno sea que se dedique, nunca deja de estudiar. ¿Y cómo hago yo para llegar a el resultado que ustedes están viendo ahora, ¿no? En esta doble página del segundo capítulo de Go and Bander, en donde, bueno, yo creo haber no superado, pero sí alcanzado una cosa que quería hace mucho tiempo y que es un mejor nivel a la hora de pintar, de colorear, porque es algo que yo no hago bien, históricamente nunca hice bien, sobre todo en la computadora. Em, en mi carrera siempre que me tocó pintar cosas lo he hecho con acuarelas, he incorporado de vez en cuando los acrílicos y eso hizo que mejorara mi trabajo. Pero es muy distinto cuando tratás de llevar ese tipo de trabajo a lo digital. Y esta página en particular creo que muestra un poco de lo que fue esa mejoría. Sobre todo estamos hablando de la primera viñeta, la más grande de todas, y la segunda también, con esos escenarios. ¿Cómo se llega a este resultado, no? Y lo que les decía era esto, el nunca dejar de investigar, el nunca dejar de estudiar, porque a pesar de que yo hace mucho tiempo ya que no hago ningún tipo de curso, de hecho nunca hice ningún curso que tuviera que ver con, por ejemplo, el coloreado de historietas, todo, absolutamente todo lo que sé, lo aprendí por mi cuenta. Y eso, bueno, lleva muchos años, ¿no? Podría haberlo aprendido de mucho más joven, de hacer algún curso o cosas así, pero a veces no hay dinero y cuando hay dinero no hay tiempo, suele ser una constante en la vida de muchos de nosotros. Así que me inventé un pequeño método para seguir investigando, estudiando. Una de las cosas que, eso es lo que les voy a compartir por supuesto, pero una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando dejamos de ser simplemente consumidores y pasamos a ser también productores de contenido o hacemos obra, lo que sea, es que ya no podemos mirar las cosas con el mismo tipo de ojo, ¿no? Con la misma el mismo tipo de intención, me refiero. Por ejemplo, cuando yo leo una historieta, ya no solamente lo hago por entretenimiento, cosa que es súper válida. De hecho, siempre trato de entretenerme y buscar historietas que me entretengan, pero trato de quizás leer varias veces las historietas para no solo encontrar esto del entretenimiento, sino también la investigación, el ojo analítico. Es lo mismo que pasa cuando se mira una serie, se mira una película. Es imposible volver a mirar una serie solamente tratando de entretenerse. Ahora uno lo que mira, porque yo también escribo mis propias series, si bien son historietas, necesito mirar cómo está construida la historia, cómo están construidos los personajes, los diálogos, cómo es ese guión, los tiempos. Cuando leo una historieta ya no puedo no mirar cómo están construidos los trazos, qué herramientas utilizó el dibujante o el colorista y también, ¿por qué no?, el trabajo del guionista, ¿no? Y esto es un método que por supuesto es súper necesario para cualquiera que se quiera dedicar a esto, el de analizar la obra, se vuelve un poco más, no es tediosa la palabra, pero es un poco más alienígena la relación que uno empieza a desarrollar con las obras que consume, porque esta pérdida de la inocencia, ¿no? Esta pérdida de, bueno, ya no solamente miro las cosas o leo las cosas para entretenernos, hace que por ahí otras personas quizás no entiendan cuando nos sumergimos en alguna obra y empecemos a buscarle la quinta pata al gato o ese tipo de cosas. Pero por lo menos en mi experiencia,
analizar y mirar obras de una manera mucho más crítica y mucho más, si se quiere, diseccionadora, no conlleva una pérdida del disfrute, sino que es otro tipo de disfrute. Ya no es solo un disfrute de entretenimiento, sino que pasa por el lado de el hacer una ingeniería inversa, ¿no? Tratar de, desde teniendo el resultado final en mis manos o en mi pantalla, que es lo que el producto terminado, tratar de pensar, investigar, deducir cómo fue que los artistas que estuvieron involucrados en ese producto llegaron a ese resultado. Y de esa manera poder ver cómo yo puedo llegar a un resultado similar en mis obras. Entonces, uno de los métodos que desarrollé para esto es que cada vez que veo algo interesante en alguna historieta, por ejemplo, me armo un catálogo de capturas de pantalla, de fotos, que después recopilo en mi computadora. Estas son fotos que yo saco con mi celular y después recopilo en mi computadora. En las viejas épocas, quizás se tenía que trabajar con recortes. Por ejemplo, muchos historietistas y muchos investigadores en general compraban revistas pura y exclusivamente para recortarlas y armar catálogos de recortes de referencia. Por ejemplo, cuando un dibujante necesitaba referencias de lugares, tenía asistentes y esos asistentes eran los encargados de armar los catálogos de referencias. Estoy hablando de dibujantes de hace medio siglo atrás. Pero por ejemplo, había muchos de esos libros en libros armados artesanalmente en los estudios de los dibujantes de otra época. Bueno, esto es el equivalente virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo estas carpetas donde tengo referencias que yo voy sacando de diferentes, en este caso manga. Este es un trabajo que hice hace un año y medio, y que de todas maneras los sigo renovando de vez en cuando, ¿no? Y las catalogo dependiendo, bueno, de qué se trate. Vamos a abrir uno muy simple, por ejemplo, imágenes que tengan que ver con autos. Entonces, si alguna vez estoy leyendo algún manga o tengo alguna revista en la cual aparezcan escenas con autos o referencias de la parte de adentro de un auto, cosa que yo no tengo auto en mi vida y me interesa mucho ver cómo es que los dibujantes interpretan las luces, las sombras, las texturas, las figuras, las formas, y lo que hago es sacar capturas o sacar fotos de todo lo que tenga que ver con, en este caso, autos, pero tengo un catálogo gigante, ustedes lo van a poder ver. Y bueno, cómo hacen que los autos se muevan, por ejemplo, para que parezca que tengan movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes estilos de autos, diferentes modelos. Hay una cuestión también con que no me limito al tipo de mangas. Trato de sacar fotos de todos los mangas que tengo y de vez en cuando saco de la biblioteca alguno y me paso una horita mirándolo y sacando todas las fotos que me parezcan necesarias para luego, por supuesto, catalogarlas. Fíjense esta, por ejemplo, con la parte de abajo de un auto, que no suele ser muy común encontrarse. Esto de vuelta no es para después, cuando yo tenga que dibujar un auto, copiar lo que estoy viendo en las imágenes. No es para eso, pero es para ver cómo es que los historietistas hacen su trabajo para luego poder quitarme dudas de cómo puedo llegar a hacerlo yo. Ese es el objetivo. Este catálogo, que como digo, siempre lo voy actualizando, es muy ecléctico. Está compuesto por mangas de todo tipo y a mí me ayuda para ir puliendo mi estilo, para cuando tengo alguna duda de cómo dibujar algo, de cómo interpretar la sombra proyectada de los árboles, cómo sintetizar, por ejemplo, la figura, en este caso de un árbol, de las hojas, cuándo dibujar las hojas, cuándo no. Puedo tener un montón de ejemplos de diferentes autores. Fíjense este caso, cómo reinterpreta la figura de los árboles simplemente con un par de líneas entrecruzadas, ¿no? Lo que se conoce como el entramado o crosshatch. Y bueno, esto, ¿no? De todo tipo de imágenes. Algunas más complejas, con dibujantes que tienen un estilo mucho más realista, y otras por ahí más cartoon, dependiendo de la situación. Y de nuevo, sin importar el tipo de manga, acá lo que importa es la técnica. Cuando nosotros queremos hacer
una historieta y queremos que tenga una estética específica, necesitamos estudiar esa estética. Y mi manera autodidacta de estudiarla es esto, es observar y observar y observar y por supuesto documentar. Y la documentación pasa por este catálogo de imágenes. Quiero mostrarles un par de estas imágenes y después les voy a mostrar la evolución de esto, ¿no? Pero bueno, por todos lados, por ejemplo, el agua, algo tan difícil de representar en dibujos. Hay autores que lo representan con los grises, cómo hacen los reflejos en el agua. Hay otros que lo representan quizás con sombras, con tramados, depende mucho, ¿no? Pero hay un montón de opciones y yo trato de fijarme siempre en todo tipo de mangas. Lo mismo con los cielos, lo mismo también con la figura humana, con las criaturas humanoides y con situaciones. Por ejemplo, si alguna vez me toca dibujar personajes que jueguen al béisbol, bueno, tengo un pequeño catálogo de mangas donde aparece el deporte del béisbol. Si nunca me toca dibujar béisbol, bueno, no importa, el catálogo está. Quizás sirva para si me toca dibujar algún otro deporte. Fíjense, en algunas, por ejemplo, se logra ver una interpretación del movimiento de la figura que es súper interesante. Todo esto me ha servido mucho, sobre todo, para el desarrollo de mis mangas en blanco y negro, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, referencias de bicicletas, una con estilo Kodomo de Pokémon. Cosas tan simples a veces como cómo es que agarra la mano el manubrio de la bicicleta. Si alguna vez tengo dudas en cuanto a eso, puedo mirar alguna referencia así, específica. Por supuesto que siempre lo mejor es mirar referencias de la vida real. Y también tengo catálogos de este estilo con fotografías, ¿no? Que uno puede encontrar en internet. Pero hay cosas que son muy específicas del medio, por ejemplo el manga, y acá tenemos beta, un efecto de iluminación. Estos son los típicos relámpagos del manga. Bueno, esto fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho a definir el estilo de dibujo cuando yo quiero que realmente parezca un manga, ¿no? ¿Cómo hago? Me ayudó mucho a que mis fondos se vean con ese estilo, por ejemplo. Me ayudó mucho a que los efectos, los brillos de los pelos, hay cosas que son muy específicas y que yo quiero que se vean así. La evolución de esto, y además, bueno, por supuesto también tengo la versión en cómic, ¿no? Pero la evolución de esto fue el catálogo que estoy compilando de anime, porque ahora que estoy realizando manga a color, necesito referencias a color. Y el estilo de manga en blanco y negro es muy diferente la interpretación de las texturas, las sombras, la cantidad de detalle, la iluminación, que si lo vas a pintar. Y como yo tengo muy poca experiencia pintando algo bueno, por así decirlo, siempre que hago mis colores son pocos, son algunas páginas y nada más, y con un estilo limitado, quise referenciarme muy bien. Entonces armé, con la experiencia de este catálogo que ya había armado hace 1 o 2 años, armé un catálogo ahora nuevo y cada vez que miro un anime, y los tipos de anime que elijo para ver son específicos, son anime primero que estén más o menos en una buena calidad y segundo que sean de los 90, cuando todavía se pintaban los acetatos a mano, cuando los fondos se pintaban en acrílicos, en acuarelas, en tintas de colores. Porque ese es el estilo, la estética que yo quiero para mis mangas a color. Bueno, armé este catálogo sacando capturas de pantalla de esos anime. Los anime que tengo en la lista, por ejemplo, son Evangelion, Cowboy Bebop, Outlaw Star, todos anime con muy buena calidad de producción. Para mostrarles un par de las cosas, ¿no? El tipo de catálogo que va desde lugares interiores, la calle, casas, cielos, construcciones, edificios, escuelas, de todo. Vamos a meternos en alguno, por ejemplo, en la escuela. Y tenemos, por ejemplo, los edificios principales. Esto quizás no sirve tanto porque son ejemplos puros y exclusivos de Japón, pero me gusta en cuanto a estas cosas como los efectos de la luz. Los árboles sirven para todos lados, cómo se iluminan, los tipos de colores. No sirve para el diseño del lugar, pero es más para la ambientación y la onda. Bueno, estos están sacados de un anime que no está en muy buena calidad. Hay algunos que están en mejor, pero por ejemplo esto, ¿no? Cómo pintar, cómo colorear un pasillo. Entonces, típicas escenas de escuela va a estar lleno de pasillos.
Esto es de un anime que se llama Nazca, del cual yo ya hablé en el canal. Esta es la mejor calidad en la que se conseguía, pero para una referencia sirve. Pero vayamos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo termino en esta, ¿verdad? En esta imagen de Darko gigante, paseando entre la ciudad, causando destrozos entre los edificios, la noche, las nubes. Bueno, viene de este trabajo. Por ejemplo, yo tengo una carpeta en donde catalogué diferentes tipos de iluminaciones, para día, para noche, luces extremas, y la de la noche ha sido muy, muy especial. Fíjense el tipo de referencias de iluminación de noche y los colores. De acá es donde yo tomo las referencias de los colores para poder pintar a esas escenas y que se vean también. El diseño de la escena es una invención mía. Los colores están muy bien referenciados para que cuando el lector lo vea diga qué bueno que se ve esto dentro de mis capacidades, ¿no? Pero que lo sientan familiar, ¿no? Todos nosotros hemos visto animes de esta época y es el tipo de sensación que yo quiero evocar. Después, por ejemplo, acá tenemos una de mucho mejor calidad con Evangelion y son otro tipo de colores, ¿no? Evangelion usa mucho lo que son los verdes, pero hay ciertas cosas de la interpretación, por ejemplo, darse cuenta que los edificios en general son siluetas y que no hay que dibujar tanto, de hecho. Si dibujamos mucho es contraproducente porque se pierde el enfoque en la figura. Hay cosas que tienen que ver más que nada con el diseño gráfico, por ejemplo este puente acá, estas rejas, es prácticamente un diseño gráfico. Impresiones, iluminaciones desde abajo, las nubes, estas nubes son preciosas, y el degradado que tiene el cielo. Acá se puede empezar a apreciar mucho más, ¿no? El trabajo y cómo lo he replicado en el mío. Por ejemplo, estas iluminaciones ahí en estas lámparas de la calle. Acá también, esto es de Evangelion. También la iluminación para adentro, ¿no? El objetivo mío es que todo este trabajo de investigación y por supuesto de referenciación y estudio se vea reflejado en un futuro. Yo creo que ya se está viendo reflejado en cómo estoy trabajando hoy. Esta es una de las principales referencias. Fíjense a ver si lo podemos hacer ahí. Fíjense el cielo, por ejemplo. No es el mismo tipo de nube, yo las dibujé como me salen a mí. No es exactamente el mismo tipo, pero es la misma onda, es esto lo que estoy buscando. Y después con los colores de los edificios tiene más que ver con lo que habíamos venido visto antes, por ejemplo este o este. Son esos tipos de colores que uno ya los reconoce familiares por el anime. Me queda un montón de trabajo de catalogación por hacer. Lleva tiempo porque uno tiene que ver sus anime y ya no los puedes ver de vuelta, como decía al principio, con el objetivo de entretenerte. O sea, yo no lo veo para eso. Yo estoy viéndolo con el botón de pausa a cada rato para poder sacar las capturas de las imágenes que me interesan. Y cuando un anime está muy bien producido, en general está lleno de imágenes que son icónicas y son entretenidas. Fíjense esta, por ejemplo, simplemente para lo que es la niebla o amaneciendo. Cosas así. De acá sale todo, ¿verdad? Bueno, una de Dragon Ball GT también que había tenido por ahí. Por ejemplo, para una ciudad destruida. Tengo todo tipo de cosas en el catálogo. Ahí con esto ya vamos a ir cerrando el video, pero para que se entienda, ¿no? Diseños mecánicos, efectos, elementos de la naturaleza. Por ejemplo, expresiones de las personas. Vamos a ver alguno más con personajes, por ejemplo. Y una catalogación desde lo que son las bocas de los personajes, por si tengo no dudas de cómo dibujar una boca, pero si quiero tener variantes, opciones, cómo la interpreta un tipo de autor, cómo la interpreta otro autor, por qué en este caso solamente le pintan el labio inferior, por ejemplo, esas pequeñas cosas, ¿no? Cómo se simplifica todo el cordón de dientes solamente con una tira blanca. El estudio es infinito, realmente la cantidad de estudio que se puede hacer. Las manos también, algo súper importante, ¿no? Vamos a hacerlo ahí un poquito más grande. Una mano con otra, los diferentes tonos de piel, los diferentes colores, los efectos, todo. La idea de esto es, de nuevo, yo no las miro para copiarlas, ni mucho menos, aunque no está mal, yo siempre lo recalco, copiar no es algo malo siempre y cuando se haga como una práctica.
está bastante mal a mi entender copiar algo para ponerlo en tu propia obra. Sería como robarle a otra persona y tratar de vendérselo a alguien más. Pero es más que nada como una referencia. Por ejemplo, si yo tengo a un personaje como este, que es un personaje bastante, desde su apariencia, como un personaje muy callado y medio depresivo, ya los colores te transmiten eso. Y en todo caso, si tengo que hacer los fondos o una intención en la mirada o el tipo de brillo en el pelo, todas esas cosas creo que es necesario estudiarlas, es necesario observar. Dibujar es eso, dibujar es primero observar, luego procesar y finalmente actuar y dibujar, si lo querés hacer bien. Y bueno, en la búsqueda del estilo y en la búsqueda del mejor resultado para mi manga, es este uno de los métodos que tengo. No tengo un montón, pero este es uno de los métodos que estuve utilizando últimamente, que también es muy entretenido para mí porque me permite un rato de mirar anime y mirar producciones de mucha calidad, poder estudiarlas y luego tratar de replicarlo en mi propio arte. Y bueno, vamos a ver con el tiempo, con los meses, con los años, qué tanto evoluciona esta investigación que estoy haciendo y este estudio y qué tanto se ve reflejado en mis mangas. Por lo pronto, el hecho de estar desarrollando justo este manga, que es un manga que se dibuja de manera tradicional, o sea, todo en hoja, con tinta, y que después el único paso que es digital es el del coloreado, le encuentro ciertas limitaciones a poder aplicar ese tipo de estilo. Me sería mucho más fácil si yo trabajara no este manga, sino el próximo que haga directamente en digital. Así que vamos a ver cómo sale eso. Pero bueno, esto era lo que les quería compartir hoy. Es una técnica que yo utilizo para estudiar, para auto, ¿cómo sería? Entrenarme, autocapacitarme, si es que existe el término. Y bueno, quizás ustedes si tienen técnicas similares me pueden contar, o si esto que les estoy contando les sirve para aplicarlo a ustedes mismos, bueno, sería genial. Pero nada, les agradezco un montón como siempre por haberme acompañado y nos vemos por supuesto en algún vivo y la semana que viene. Chau chau.